Bueno, ese clima se registraba en la tarde que pasa a esta hora de la noche después de 6 horas y media de intenso debate. Pongámoslo bajo esa definición. Rubén Aríbar está en nuestra unidad móvil. Muy buenas noches, Rubén. Continúa el debate. ¿Qué está sucediendo en la Asamblea Plurinacional? Contigo. Buenas noches, María René. En efecto, sí, a esta hora todavía se está debatiendo acaloradamente por algunos instantes entre miembros del oficialismo y de la oposición. Pero nos encontramos con el senador Oscar Ortiz, quien nos va a dar más o menos un panorama de lo que hasta el momento se está viviendo. Senador, ¿cómo está viendo hasta el momento el desarrollo de esta sesión? Buenas noches a María René, al país, al programa. Una sesión obviamente que se está confrontando dos visiones muy diferentes del país, de nuestra democracia. Nosotros consideramos que el buscar prorrogar al gobierno, el buscar perpetuarlo, el que el presidente le instruya a su bancada parlamentaria, porque al final, más allá del show de que habría sido la Conalcan quien presentó el proyecto de ley, han sido nomás una senadora y un diputado del MAS. Nos parece absolutamente antidemocrático que un presidente abuse de su poder, abuse de su mayoría parlamentaria para pretender cambiar la Constitución, para acomodarla a su propio interés, a su propio beneficio, a su ambición de seguir en el poder. Y obviamente estamos defendiendo el no. Estamos expresando nuestro rechazo a esta pretensión de reformar la reelección y estamos votando no porque creemos que ya la Constitución fue aprobada, ya la Constitución prevé una reelección, ya el presidente se reeligió 2 veces, una con trampa con esa interpretación arbitraria del Tribunal Constitucional, y obviamente todo prorroguismo, todo perpetuacionismo siempre ha terminado mal, siempre termina en corrupción, siempre termina en abuso de poder y siempre termina llevando a los países a problemas económicos y sociales. Una prueba de ello es lo que hoy vive Venezuela, lo que también lamentablemente está viviendo Argentina. Entonces creo que no es lo que queremos para Bolivia. Hay otros problemas que debiéramos estar discutiendo en el país, el tema por ejemplo de la falta de empleos que se está comenzando a sentir nuevamente por los problemas económicos, la deficiencia de la salud, los problemas de inseguridad ciudadana. Senador, ahora habrá la posibilidad, o ¿cómo ve a esta oposición? ¿Fuerte, débil? ¿Cómo va a evaluar? Yo creo que aquí estamos una parte de la oposición, quienes estamos en la Asamblea Legislativa, pero creo que hay un pueblo muy fuerte, hay una ciudadanía boliviana que ha dado señales muy potentes en este último año. Por ejemplo, cuando más del 60% votaron en marzo por candidatos, alcaldes y gobernadores no masistas, por candidatos de la oposición. O, por ejemplo, lo que pasó hace pocos días, cuando en 5 departamentos del país que concentran a la mayor parte de la población nacional, el no, sin que haya habido una versión política partidaria atrás, gana por ese rechazo ciudadano a la imposición, a que se busque llevar a la gente a votar a ciega o a la búsqueda de imponer unos estatutos que no eran autonomistas de verdad, sino buscaban más bien consolidar un centralismo. Esto muestra que si trabajamos todos con esa convicción democrática, votando por el no, promoviendo el no, hay muchísimas posibilidades de evitar que se pueda imponer esta pretensión prorroguista del presidente Evo Morales. Senador, para la gente que nos está observando, ¿el por qué oponerse, digamos, a una repostulación del presidente? Primero porque no es democrático, yo lo decía. En ningún país verdaderamente democrático se cambia la Constitución para beneficio de quien está gobernando. Tenemos que acostumbrarnos a respetar las leyes, a respetar las constituciones. El presidente Morales, como todas las autoridades, cuando toma su cargo, lo primero que ha hecho es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, él se eligió con una Constitución que le decía que solo podía reelegirse un periodo. Tiene que cumplir eso. No se puede estar acomodando la Constitución a los caprichos, a las ambiciones, a los intereses personales. Eso es lo que se está pretendiendo hacer. Perfecto. María René, no sé si tú tienes alguna consulta. Aquí el senador Ortiz está presto a poder responder a alguna inquietud. Rubén, uno de los planteamientos principales que ha manifestado el senador Ortiz ha sido la realización de errores procedimentales. Buenas noches, senador. ¿Cuáles serían esos errores procedimentales en los que se ha incurrido?
Gracias, María René, por la pregunta. Hemos presentado ayer en Sucre ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso directo de nulidad que todavía debe ser resolverse y que podría anular todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en la Comisión de Constitución y lo que se está haciendo hoy en la Asamblea Legislativa. Todos errores fundamentales. El primero, está claro que este proyecto de ley solo la Asamblea Legislativa Plurinacional podría haberlo derivado a la Comisión Mixta de Constitución. Aquí lo ha hecho directamente el presidente del Senado, quien no tiene las atribuciones, las posibilidades de derivar a la Comisión Mixta de Constitución, que es una entidad o es una instancia que depende de otro órgano, de esta instancia donde están las dos cámaras, senador y diputado. El segundo es, obviamente, que el presidente del Senado, el senador González, en un mismo día actuó como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y como presidente del Senado. Una duplicidad de funciones que no podría justificarse en ningún momento, dado que el presidente Evo Morales estaba en Argentina y el vicepresidente García Linera estaba ejerciendo la presidencia del Estado. Al día siguiente, para completar los errores, cuando ya había vuelto el presidente Evo Morales al país, el presidente del Senado, como presidente del Senado, le envía a la Comisión Mixta de Constitución el proyecto de ley para iniciar este procedimiento, lo cual tampoco podía ser porque solo se lo podría haber derivado a la Comisión Mixta de Constitución la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no está representada por el presidente del Senado. Y estamos anotando todas estas justificaciones en mitad del intenso debate. Hoy hubo un retruque de parte del vicepresidente de diputados, si mal no tengo en el registro, donde se justificaba esta acción procedimental en base a una norma, unas modificaciones que podrían realizarse en función a que se estaba tratando la Constitución Política del Estado. María Janet, todas las leyes, hasta las menos importantes, siempre se leen en sesión de cada Cámara y se la deriva de ahí a la comisión que corresponde, en sesión de Cámara. Imagínense, la ley de reforma constitucional es la ley quizás más importante que puede aprobar una Asamblea Legislativa. Entonces, si se sigue para las leyes cotidianas, para las leyes procedimentales u operativas, ese procedimiento, ¿cómo no se lo va a seguir para una ley de tanta trascendencia como esta? Para nosotros hay una explicación y es una desesperación del movimiento socialismo de hacer a como dé lugar lo más pronto posible este referéndum, lo que los ha llevado a violar los procedimientos. Y nuestro recurso directo de nulidad pone nuevamente a prueba la independencia que pueda tener el Tribunal Constitucional para ver si realmente actúa pegado a la Constitución y anula todo lo que se ha actuado hasta el momento. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros. Entendemos que su presencia es muy urgente también en el Pleno de la Asamblea. El senador Óscar Ortiz y su palabra en Todo a Pulmón, como también vamos a escuchar